Cientos de adolescentes son captados por pandillas y huyen de sus hogares. No solo sus familias, sino el Estado los ha desatendido, y esto lo han aprovechado las maras, quienes los usan para extorsionar e incluso asesinar. Estas organizaciones criminales los captan en las escuelas e incluso hasta en redes sociales. ¿Cómo evitará que estos niños y adolescentes decidan formar parte de las maras? Esta es la pregunta dirigida al candidato del Partido Republicano, Rafael Espada. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación y agradezco mucho la compañía de los otros candidatos que son personas que yo conozco y creo que esta plática será de gran altura. Respondiendo directamente, desafortunadamente sí hay una gran cantidad de estos jóvenes en un territorio que está desordenado, pero que tiene origen directamente en el sistema penitenciario. El sistema penitenciario son las oficinas centrales de toda esta actividad de delincuencia, sicariato y otros trastornos en la juventud. Es que definitivamente lo que tenemos que hacer es trabajar directamente en los centros de retención y dar lugares específicos para que estos jóvenes primero sean procesados, detenidos y sancionados por lo que han hecho. Sin embargo, también tenemos que reformarlos porque son gente joven que deben de trabajar y deben de recuperar su vida. Es importante que el sistema penitenciario sea muy ordenado y comienza cabalmente en toda la organización estatal. El sistema de organización penitenciario tiene mucha corrupción, mucha contaminación y debemos de comenzar a limpiar todo el sistema de los agentes del servicio penitenciario, las personas que están encargadas del Ministerio de Gobernación y toda la estructura de seguridad. Así, con una estructura seria, estos jóvenes pueden regresar a su vida si pudieran recuperarse. Sin embargo, el centro penitenciario es el foco de los sicariatos, es el foco de los robos y es la central de distribución y contaminación en una sociedad en Guatemala. La estructuración de justicia también tenemos que trabajarla muy bien, penas que sean bien ajustadas y que sean aplicadas a una ley muy dura y muy firme. Muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del presidenciable del Partido Victoria, Amílcar Rivera. Bueno, buenas noches. Yo me quiero primeramente referir a las mamás que nos están viendo en este momento y estamos a 2 días de celebrar un día tan importante como el Día de ustedes. Feliz Día de las Madres, un fuerte abrazo para cada una de ustedes. Para las mamás y los papás que tienen necesidad el tema de la prevención del delito está enfocado en varios aspectos. Número 1 es la pobreza que vive nuestro país. Usted que me está viendo sabe que la pobreza está fuerte, que la canasta básica está muy alta y usted que tiene que salir a trabajar muchas veces no porque usted quiera, sino que no tiene que dejar con nadie a sus hijos. Los niños quedan en las colonias, en los asentamientos, a la merced de estos mareros que andan con una estrategia muy fuerte reclutando niños y adolescentes. Así que mi primer objetivo va a ser acabar con las maras y los extorsionistas, porque al acabar con ellos no va a haber quien esté reclutando a sus hijos, adolescentes o niños. También tenemos que trabajar fuertemente en un pilar fundamental que es la educación, trayendo la educación del pasado al presente tecnológico, para que sus hijos puedan tener oportunidades y se puedan desarrollar. Pero también tenemos que generar los empleos que usted ha aspirado, que muchas veces usted, mamá o papá, salen a la calle a buscar empleos y no encuentran, o usted quiere emprender su propio negocio y lo primero que le dan es un teléfono para extorsionarle y quitarle los recursos que a usted tanto le ha costado. Por eso, si usted me permite ser su presidente, tenga la seguridad y la garantía que vamos a acabar con esas maras y extorsionistas. Y por supuesto, desde el sistema penitenciario, desde las cárceles, están saliendo la mayoría de extorsiones del país y a los mareros ahí los tienen con sus impuestos comidos
bien cuidados y todavía siguen delinquiendo. Eso lo vamos a acabar mandándolos a cárceles de máxima seguridad para devolverle la paz y tranquilidad que usted, mamá, necesita. Y eso es lo que nosotros queremos hacer y proporcionarle al país, porque teniendo y acabando con esas maras. Gracias, candidato, voy a recordar la pregunta que estamos justamente respondiendo ahora mismo, y es ¿cómo evitará que los niños y adolescentes decidan formar parte de las maras? Es el turno ahora del candidato presidencial del partido Voz, Manuel Villacorta. Muchas gracias. Bueno, la región del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, representan en el mundo y en América Latina en particular los países con más afección por este flagelo, que son las pandillas o comúnmente denominadas maras, la Mara 18, la Mara Salvatrucha en particular. Pero ¿por qué es que surgen las maras? Porque es muy fácil ofrecer la mano dura, la represión, sin entender el porqué del surgimiento de las maras. En primer lugar, las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la mayoría de la población guatemalteca y los jóvenes en particular. Al no tener ellos un empleo, evidentemente se desesperan ante un sistema que está generando un patrón de consumismo exacerbado. Cualquier joven ve una gran valla con un teléfono celular de última generación, unos zapatos tenis, un pantalón jeans, y aspira a tenerlo, pero no puede, no hay ingresos. Y ve a sus padres viviendo en condiciones verdaderamente delicadas, en donde la inseguridad familiar y el descontrol incluso emocional se hacen presentes todo el tiempo. Eso está generando también desintegración familiar. Si un joven no tiene condiciones socioeconómicas para poder encontrar y encauzar sus capacidades, sus habilidades, pero además está viviendo en carne propia la desintegración familiar, el problema se hace aún más fuerte. El fracaso de la educación. Todos sabemos perfectamente bien que el sistema educativo de Guatemala es un total fracaso y que después de la pandemia prácticamente ha desaparecido. La debilidad de las fuerzas de seguridad, que no en pocos casos lo sabemos, han pactado territorios con las maras a cambio de recibir dinero. Y bueno, esa impunidad que en el país se nos agobia, 97% de todos los delitos, desde un hurto hasta un asesinato calificado, quedan en impunidad. ¿Qué ofrecemos? Desarrollo socioeconómico, focalización de los núcleos operativos de las pandillas, desarticulación de sus redes operativas y potenciar la calidad escolar, la unidad familiar y la formación ético-moral y espiritual para que haya una solución integral a un problema tan grande que está golpeando fuertemente a nuestro país. Muchísimas gracias, candidato. Ahora, para responder la pregunta, ¿cómo evitará que estos niños y adolescentes decidan formar parte de las maras? Cedo el espacio al candidato del partido Todos, Ricardo Sagastume. Muchas gracias. Muy buenas noches. Antes que nada, quisiera recordar que el 55% de la población guatemalteca son mujeres y el 45% restante somos los hombres. Pero por encima de nosotros están todas ustedes, esas mujeres, abuelitas, hermanas, tías, que verdaderamente merecen toda la atención y los cuidados de un Estado que ha abandonado a la familia y ha abandonado especialmente a nuestros niños. Definitivamente, nuestros niños están al borde y sobre todo están expuestos a estos grupos criminales porque no hay oportunidad en Guatemala, porque sus familiares han tenido que emigrar a otro país por falta de oportunidad. Y en ese sentido, la educación es un factor fundamental, pero el Estado está reaccionando muy tarde. Sin embargo, a partir del 14 de enero, cuando tomemos posesión del gobierno de la oportunidad, nosotros tomaremos todas las acciones para hacer funcionar el Sistema Nacional de Seguridad, pero no estamos esperando hasta el 14 de enero. Ya presentamos una iniciativa de ley en el Congreso de la República que castiga, define e identifica a las maras y a las pandillas, define a los mareros y a los pandilleros. Tiene penas fuertes propuestas para aquellos que integran esas maras, pero también una multa por el reclutamiento y la incorporación de gente que es precisamente estos niños y jóvenes que están siendo víctimas por esa falta de oportunidad. Pero adicionalmente estamos proponiendo el castigo a los jueces y magistrados
que ya han colaborado y contribuido a través de esas resoluciones que son parte de la corrupción endémica que tenemos, que está perjudicando a nuestros niños y a nuestra sociedad guatemalteca. Ya estamos trabajando y ya estamos haciendo el esfuerzo para que haya un proceso de protección para nuestros niños y adolescentes. Pero el tema de la seguridad también lleva de la mano la oportunidad de un desarrollo económico. El modelo productivo del país ya no funciona. Y no funciona porque se ha concentrado en la ciudad capital de Guatemala. Así que nosotros descentralizaremos la economía y descentralizaremos también las oportunidades enfocadas en el área rural del país. Agradecemos a los candidatos. Ahora, siempre en tema de seguridad, abordaremos las zonas rojas, que son aquellos lugares como ciertas zonas de la zona 18 y otras también áreas de Misco y de Villanueva, en donde se registran altas tasas de criminalidad. La pregunta concreta que se le realiza a los candidatos es la siguiente: ¿cómo retomará esos territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces no ingresan ni siquiera las fuerzas de seguridad? Iniciamos con el candidato del Partido Republicano, Rafael Espada, por favor. Muchas gracias. Yo creo que vamos a seguir la estructura de nuestro partido. La base educativa es la base de un país. Un país educado es un país que progresa. Y esa fase educativa va a estar asociado con salud, certeza jurídica y el crecimiento económico. El crecimiento económico va a ser el desarrollo para que esta juventud tenga oportunidades. Si industrializamos el país, va a haber trabajo para todos. Va a haber mucho más oportunidades para esta gente joven. Naturalmente, asociado a esto, los cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia y todo el sistema de seguridad en la cual el presidente es directamente responsable de esta seguridad del país, va a tener que reorganizar todas las fuerzas de seguridad, organizar una policía profesional, bien entrenada, servicios de investigación e inteligencia, no solo nacional, sino internacional, porque esto viene relacionado al crimen internacional, al crimen organizado. Es una corporación mundial que está alimentando a estas zonas que se vuelven zonas rojas. Entonces, aprovechando las oportunidades de educación, trabajo, formación y un servicio de inteligencia muy fuerte, con un servicio de seguridad bien entrenado, una policía bien entrenada, profesional, incluso universitaria. La policía debe reconstruirse y vamos a hacer comisarías autosostenibles en cada región. Autosostenible es una comisaría que va a tener toda su estructura, toda su ayuda, toda la formación para poder controlar las diferentes áreas de la ciudad. Esto es tener equipos modernos, tener todas las facilidades para que el policía y los agentes de seguridad se sientan cómodos, estén bien comidos, bien tratados, pero bajo una institucionalidad y una formación educativa muy fuerte. Y esto asociado a educación intensa y a una alimentación y un desarrollo social sostenible, creo que podemos lograrlo muy bien. Muchas gracias, candidato Espada. Vamos a recordarles la pregunta y es: ¿cómo retomará estos territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces no ingresan ni siquiera las fuerzas de seguridad? Vamos a escuchar ahora la respuesta del candidato presidencial por el Partido Victoria, Amílcar Rivera. Este caso a mí me indigna muchísimo. ¿Cómo se sentiría usted que usted le tenga que pedir permiso a los delincuentes para poder recibir invitados en su hogar para celebrar su cumpleaños o para celebrar el cumpleaños de sus hijos? Esta es la realidad que viven muchos guatemaltecos, no solamente en la zona 18, sino que en varias zonas de la ciudad capital, en Misco, en Villanueva, y así podría seguir mencionando otras zonas o otros municipios de nuestro país, lamentablemente. Por eso, mi primera orden será instalar destacamentos militares en estas zonas para devolverle la paz y la seguridad a estas familias. No podemos seguir viviendo de esa manera. Y quiero decirles, actualmente tenemos alrededor de 45,000 policías nacionales civiles, pero cuando miramos el armamento que tienen los policías realmente están peleando ellos con una pistola que ni les dan municiones, y los mareros tienen armas de alto calibre,
Entonces necesitamos instalar estos destacamentos militares para recuperar. Y nuestro país, por la población y el tamaño que tiene, necesita 75,000 policías y solo tenemos 45,000 y tenemos un ejército que tiene alrededor casi los 17,000 soldados, entonces lo tenemos que usar para devolverle la paz y la seguridad a usted, para que usted pueda invitar a su familia, pueda invitar a sus amigos, a su hogar y no tenga que estarle pidiendo permiso a nadie. Hay que recuperar esos espacios que le pertenecen a usted. Y el otro aspecto también que tenemos que cambiar, ¿cómo es posible que al día de hoy, cuando un buen policía hace su trabajo, hiere o mata a un delincuente, ese policía se va consignado y le suspenden su salario? Y todavía él tiene que pagar de ver de dónde el abogado para que poder llevar ese proceso. Eso debe de cambiar y eso es lo que yo quiero, por eso quiero ser presidente, para que usted que tiene ese problema, que no puede invitar a nadie a su casa si no le pide permiso a los mareros, usted pueda invitar a su familia, a sus amigos y que usted pueda recuperar esa paz y seguridad. Por eso es importante acabar con las maras y los extorsionistas. Continuamos para responder esta misma pregunta con el candidato del partido Voz, Manuel Villacorta. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es tener una capacidad operativa para focalizar lo que se llama una zona roja. Una vez focalizada la zona roja, se tienen que determinar una serie de acciones metodológicamente sustentadas para poder ir retrotrayendo al crimen de esas áreas hasta la recuperación plena. Tiene que haber un despliegue y una ubicación permanente de centros policiales especializados en el combate al crimen organizado y en este caso a las pandillas o a las maras, que son las que generalmente recurren a la ocupación de esas zonas civiles que no son precisamente para el área criminal. Aquí también nosotros consideramos que es importante tener recursos de control de última generación, como son los medios sistemáticos de visualización a través de cámaras, por ejemplo, que es importantísimo tenerlo. En muchas ciudades del mundo se utiliza un sistema prioritario de camaraje en las entradas y las salidas de esas ciudades, de esas zonas que pueden ser zonas rojas. Ahí ya se limita en una circunstancia muy considerable el control que puedan tener estos grupos criminales dentro de esa área operativa. Pero creo también que es importantísimo considerar que no solo el Estado y las fuerzas de seguridad son las responsables para el combate al crimen organizado y la recuperación de esas áreas, de esas zonas llamadas zonas rojas. Yo creo que tenemos que trabajar con una red social muy importante. Cuando fui embajador en Israel, hice estudios muy precisos de cómo se maneja ya la seguridad y me pude dar cuenta que uno de los elementos de mayor fortaleza de esos sistemas de seguridad son las redes sociales operativas en función para evitar el crimen organizado. Allí participan todos, los bomberos, la policía, los maestros, los padres de familia, los comerciantes, los empresarios, en un network bien establecido con sistemas incluso de telecomunicación para estar informados de cualquier movimiento sospechoso que no sea normal en esa comunidad. Pero también tenemos que tener programas de formación específicos para la juventud. Yo veo esos parques en la noche iluminados con gente preparada, formando a los jóvenes, haciéndoles saber, concientizándolos de que hay un camino, pero reitero, nada de esto va a tener éxito si no se da un verdadero proyecto de desarrollo socioeconómico que lo libere de esa crisis en la que están. Muchas gracias, candidato. Ahora vamos a escuchar la respuesta a esta misma pregunta al candidato presidencial del partido Todos, Ricardo Sagastume. Muchas gracias. Sinceramente sigo sin entender cómo es posible que existiendo la legislación no se aplique funcionalmente y de manera contundente. Y eso se debe sinceramente y simplemente a que el Estado no ha respondido y las autoridades no han tenido la voluntad política. Hace un momento yo mencioné que la ley del Sistema Marco de Seguridad Nacional establece el Sistema de Seguridad Nacional. Y ese sistema tiene que funcionar. Pero no funciona porque el Estado no da credibilidad, ni confianza, ni certeza, porque se ha dedicado a otras cosas, menos a atender la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Pero ese Consejo Nacional de Seguridad, de la manera como está integrado, ya no es suficiente. Convocaré
a todas aquellas instancias para que de manera coordinada participemos, y eso incluye a las universidades, a las iglesias, al Consejo Empresarial, al CES, que es el Consejo Empresarial y Social, que integra al sector empresarial, al sector cooperativo y a los sindicatos, a las municipalidades, a los tanques de pensamiento, a las universidades. Realmente tenemos que convocar a un gran diálogo nacional porque no podemos seguir reaccionando de manera simplemente reactiva. El problema es que dejamos de construir, dejamos de diseñar y dejamos de preocuparnos por lo más importante, que es la dignidad de los guatemaltecos, y así, de manera contundente, bajo una dirección y bajo un liderazgo que dé esa certeza, esa confianza y esa credibilidad, pondremos a trabajar a la sociedad guatemalteca en una manera coordinada. Pero adicionalmente a eso, las políticas públicas en materia de seguridad deben tomarse para ser ejecutadas. Estamos llenos de políticas públicas, 68 políticas públicas hay en términos generales en el Estado, pero todas ellas se quedan guardadas porque simple y sencillamente las autoridades se han dedicado a hacer todo menos a gobernar, y esa es la propuesta contundente. Vamos a gobernar Guatemala tomando las acciones y atacando frontalmente las estructuras financieras, a los testaferros y especialmente también aquellas estructuras económicas que tienen estos grupos criminales.